Vamos a leer solamente 3 versículos. Hechos 13 vamos a leer del versículo 2 al 4 y vamos a profundizar en este tema. ¿Encontraron? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron la mano y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Que Dios bendiga su santa palabra en esta mañana. Este pasaje muchísimas veces lo vemos como algo, yo diría hasta romántico, hasta simpático. El Señor elige a 2 miembros para que lleven su mensaje. Y yo no sé si muchas veces esta simpatía, digamos, romanticismo que le vemos a este pasaje, le damos la profundidad que este pasaje tiene. Le damos el valor que este pasaje tiene. El Señor elige personalmente a 2 personas para que salgan a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Usted va a decir, ¿son los primeros? No, seguro que no son los primeros. Ya Felipe había estado predicando fuera de Jerusalén. Pedro había tenido su relación con Cornelio. Muchos se habían dispersado por la muerte de Esteban y estaban ya predicando en distintos lugares. Pero aquí es el Señor el que elige. Y este es el primer punto en el que quiero pararme. Aquí es el Señor el que elige. Es el Señor el que dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo, aunque en este mismo capítulo vamos a ver que ya empieza a decir que Saulo es Pablo. Y aquí comienza el viaje misionero de Pablo, va a extenderse a casi todo el mundo conocido en esa época. Fíjense en qué gravedad de la elección del Señor. La gravedad de elegir a alguien que va a llevar el mensaje a casi todas las naciones conocidas en ese lugar, en ese momento. Y es el Señor el que elige, es el Señor el que elige. Y a veces nosotros nos agarra el ataque de parecernos al Señor y queremos elegir a alguien para que salga a misionar. Nos agarra el ataque, yo digo que nos agarra el ataque de que estamos tan cerca del Señor en las oraciones que decimos, bueno, yo puedo hacer lo que hace el Señor. Es el Señor el que elige. Es el Señor el que designa, es el Señor el que dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Y a veces tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y esta iglesia estaba totalmente atenta a la voz del Señor. Miren lo que hicieron cuando recibieron, dice, entonces, no antes, entonces, en ese momento empezaron a orar y a pensar en estas 2 personas que el Señor había elegido. En ese momento pusieron ahí se centraron. Y dice que oraron y lo despidieron. En otra versión dice, se desprendieron de ellos. Este es otro tema que como iglesia tenemos que ver. Tenemos que estar dispuestos a desprendernos de algunos miembros para que los miembros lleven el mensaje a otros lugares. No saben cómo me cuesta a mí a veces decir que a qué iglesia, cuando me preguntan a qué iglesia perteneces, de qué iglesia son miembros, en qué iglesia estás predicando. Y yo digo, bueno, estoy en estos momentos, soy un miembro ajeno de la iglesia de Liniers. Perdón, ¿no? Soy un miembro ajeno de la iglesia de Liniers. ¿Y en qué iglesia predicás? Y saben qué les tengo que decir, yo lamentablemente predico cuando me invitan en varias iglesias. Y lamentablemente en este mes he predicado en 4 o 5 iglesias predicando. Y entonces me dicen, bueno, pero entonces no tenés iglesia. ¿Y saben cómo me duele cuando me dicen, entonces no tenés iglesia? No me traten mal, déjenme venir una vez cada tanto. Sí, yo tengo una iglesia, la iglesia del Señor, que me ha dado un ministerio distinto. Me ha dado un ministerio distinto. Y la iglesia estuvo dispuesta a perder esos miembros y estuvo dispuesta a aceptar la decisión del Señor. Y a veces también este ataque de queremos parecer a Dios, decimos, bueno, que fulanito vaya a tal lado. Y yo pensaba el otro día cuando estaba orando al Señor y pensaba en la palabra, y decía, ¿qué
pasaría si el Señor, si alguien de la iglesia viniera y me dijera, Enrique, necesitamos que vayas al África? Yo le pediría al Señor que me mande cartas certificadas por escribano para confirmarlo. Porque si no, ni lo... ¿Saben por qué no? No porque no tenga deseo de que la gente del África no conozca al Señor. Me duele tanto a la gente del África. Pero soy lo que podríamos decir un poco delicadito para ir al África. José Luis me soportó 15 días, todos los días tenía una camisa distinta y toda la ropa que usaba un día, José Luis se la ponía para lavar, porque era el único que sabía manejar el lavarropa. ¿Saben lo que es aguantar un tipo que todos los días se carga toda la ropa? Hace 43 años que estoy casado. A la mañana elijo la camisa que la señora que le ayuda a mi esposa deja planchada, pero mi señora me la tiene que repasar. Como hoy está sucia puedo decir esto, como no está puedo alargar esto en intimidad. ¿Se imaginan a mí en el África? Que hay veces me baño 2 y 3 veces por día. ¡Qué fracaso sería! Estaría pensando, ¿dónde me baño? Más que qué palabra doy. Pero como el Señor es sabio me mandó a hoteles a predicar. No me pueden mandar a mí al África o a algún lugar así. Esto hay veces nosotros tenemos que pensar, tenemos que escuchar lo que nos habla el Espíritu Santo. Tenemos que pensar, y la iglesia se despidió de él. Fue capaz de desprenderse de uno de sus miembros. Además no se desprendieron de Enrique Beté, se despidieron de Pablo, se desprendieron. ¿Se imagina el desprendimiento de la iglesia de decir, tenemos a Pablo y tenemos que dejar que Pablo se vaya? Pero el Señor es sabio y sabe lo que hace. Otro tema, quien decida que tiene que ir de misionero tiene que estar preparado para eso. Después vamos a hablar un poquito más sobre la oración de aquel que decide ser misionero. Tiene que estar preparado. Hace unos años en nuestra iglesia, cuando estábamos funcionando como iglesia, una joven me dijo varias veces, yo quiero ser misionera. Y vinieron varios misioneros, ustedes conocen a Ded, conocen a Kevin, ¿no? Vinieron varias veces a nuestra iglesia porque dicen, yo quiero ser misionera, yo quiero ser misionera. Entonces un día, por estas cosas que el Señor no me ha terminado de corregir, como un nombre nuevo me subió la canada, ¿no? Que ¿por qué no nos sentamos a ver por qué querés ser misionera? Sí, yo quiero ser misionera. Muy bien, ya que querés ser misionera, ¿a dónde te gustaría misionar? ¿A qué lugar te gustaría salir de misión? No sé. Bueno, como querés ser misionera y no sabes a dónde, no. Bueno, ¿cuántos idiomas estás aprendiendo? Ninguno. Apenas hablo el jeringoso. Ninguno. Muy bien. ¿Y por qué país estás orando? Por ninguno, porque el Señor me tiene que seleccionar. Muy bien. ¿Y cuántas horas de casa a tu viaje misionero? ¿Cómo cuántas horas de casa? Claro, ¿cuántas horas te estás preparando para ser misionero? Ninguno. Que vos lo que querés es ir a misiones, a ver las cataratas. Es otra cosa distinta de la iglesia. Es muy distinto ir a misiones y a las cataratas. Muy distinto. Por eso yo le digo a los jóvenes, si quieren ser misioneros, empiecen a orar. Los jóvenes tienen que empezar a orar. No tengan miedo de salir de la iglesia. El Señor va a estar donde ustedes decidan ir. El Señor nos va a acompañar a los jóvenes. Y toda esta gente que está acá abajo, iba a decir toda esta gente mayor, pero no quiero ofender a nadie, todos los que estamos acá abajo los vamos a apoyar, los vamos a sostener. Pero ustedes prepárense para las misiones, prepárense para transmitir el Evangelio. Hay mucha gente que nos necesita en distintos lugares. Yo siempre digo que el Señor me mandó a una misión que tal vez yo hubiera preferido que me diera otra, pero me mandó a ser misionero con el escritorio de al lado. Me mandó a ser misionero con mis padres, con aquellos que por ahí voy a una audiencia y acá Laura sabe, voy a una audiencia y me peleo y discuto y después le tengo que hablar del Señor y el tipo me mira como diciendo, pero discutimos en las cosas que tenemos justas y nunca me van a escuchar. Laura tuvo la desgracia de trabajar en mi estudio y mi hija dice que tiene la desgracia de trabajar en mi estudio, así que me
imagino que los demás también pensarán. Dice que soy demasiado exigente. Pero también el misionero tiene que pensar en la sabiduría del Señor. Hace unos años alguien me habló de que ir a la misión, y la misión tiene 3 patas importantes. Y cuando me dijo que era una mesa de 3 patas, yo me lo quedé pensando, que un misionero me hablara de 3 patas. Digo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, mira, la misión tiene 3 patas que no se pueden ninguna suplantar con otra. Entonces, bueno, contame un poco. Dice, 1 es ir, 2 es orar y 3 es sostener. Si las 3 juntas no funcionan, la misión puede fracasar. La misión, si no tiene esas 3 patas que las arma, que las junta, puede fracasar. Después de muchos años yo creo que hay 2 patas importantes unidas por un tirante. Esas 2 patas son ir y sostener, unidas por el tirante de la oración. Entonces alguien tiene que sentir pero sentir no como esta hermana nuestra que de países le digo ahora vive en Paraguay apartada del Señor. ¿Sí? Y que a veces le mandamos mensajes y le transmitimos versículos y todo por mail para ver si podemos hacer que vuelva el Señor. O sea, de ser misionera a estar apartado del Señor. Entonces tiene que sentir en las entrañas, tiene que sentir adentro. Yo siento que tengo que hablarle a los profesionales, siento que tengo que hablarle. Hoy llegué un ratito a la charla que tenía Daniel y hice un lío bárbaro. Empecé a hablar de los abogados que no estamos actuando bien, que somos cristianos y no estamos hablando. No me invitan más a la mitad. Yo creo que los abogados tenemos un problema. Los abogados cristianos a veces nos olvidamos que somos abogados y otra vez nos olvidamos que somos cristianos. Las 2 cosas van juntas. Yo conocí al Señor ya siendo abogado, pero hoy tengo principios que no puedo discutir, no puedo dejar de lado cuando discuto como abogado. Pero también tengo que saber en qué momento tengo que pararme como abogado para no caer en un fundamentalismo y que no me escuchen. Entonces yo tengo una misión que es hablarle a profesionales, hablarles a empresarios. Y lo siento, y hasta el punto que he dejado de tener una iglesia para esto. Y aquel que sienta que tiene que ir a las misiones, tiene que prepararse, tiene que orar mucho al Señor. Y tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría para hacerlo. Hace poquito estaba hablando con Randy Whittar, muchos los conocen. Y me decía que cuando estuvo en Israel, a uno de los misioneros se le ocurrió algo. Y él me decía, vos sabés que fuimos a hacerlo. Y yo cuando íbamos caminando decía, esto no es del Señor. Y era pararse en un recital de Madonna, afuera, con Biblias en la mano. Entonces la gente que iba saliendo del recital de Madonna, imagínense, toda gente creyente, toda gente espiritualmente formada, judía además toda, le regalaban una Biblia. ¿En qué terminaron? Varios de ellos presos. Quien vaya tiene que conocer la idiosincrasia de la gente, tiene que prepararse, tiene que estar orando para ir a las misiones. Randy me decía, vos sabés que yo iba con las Biblias en la mano y decía, ¿dónde terminaré? Y como Randy es más rápido, corrió más ligero que los demás y no terminó preso. Le regalaban Biblia a la gente que salía del festival de Madonna, la mayoría no, todos judíos, y le regalaban una Biblia. Por supuesto que encontraron Biblias tiradas en el suelo, por supuesto. Obraron con la sabiduría de Dios. Ahora voy al pueblo musulmán y lo primero que hago, llego y hablo mal de los musulmanes. No sé si les ha pasado estar en alguna reunión y que termine en una reunión sobre las creencias y uno diga, bueno, pero yo no creo en la Virgen y la Virgen es esto y la Virgen es el otro. Y el que está al lado mío, mi hermano personal, mi hermano, va a estar buscando caminando. Lo he comentado varias veces, que yo digo que como ejercicio es una estupidez pero no se lo digo a él. Le digo, mira, no tiene sentido. Es preferible que no me estoy preparando
preparando para ir a caminar. Bueno, está bien, seguí preparándote para caminar. Llega todo llagado. Bueno, está bien, yo no comparto, pero no le puedo decir, mirá, sos un no sé qué, porque no corresponde esto. Pero si yo voy a misionar, tengo que tener la sabiduría de cómo misiono, tengo que estar orando, tengo que estar preparado antes de ir a misionar, después de ir a misionar y estar en la misión, orando. Y digo que esto es lo que nos une, porque los que nos quedamos también tenemos que orar. Los que nos quedamos tenemos que estar orando por aquel que sintió en sus entrañas de ir a misionar, aquel que el Señor le puso esta obligación. Mientras Él se prepara, nosotros lo tenemos que acompañar en oración. Y cuando Él se va, lo tenemos que seguir acompañando mucho más en oración. Hay veces es preferible el sostén de la oración que el sostén del dinero. Tenemos que estar orando por Él. Yo siempre digo que Él va en mi lugar y mi responsabilidad es sostenerlo en oración y sostenerlo económicamente. Y Él va en mi lugar. Porque yo, como soy muy delicadito, no fui como los frailes al África. Vino un día Alejandro y me dice, 2 años ya que estaba en África, gloria a Dios, ahora tengo una casa con puerta. ¿Qué? ¿Cómo? Si hasta ahora no tenía puerta. Yo tengo aire acondicionado en toda la casa. Y él me decía, estaba contento porque le habían puesto puerta. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Me quedo tranquilo con el aire acondicionado y no oro por él? ¿Por quién fue? ¿A quién reemplazó el ir allá al África? A mí, que me quedé tranquilo, no quise con aire acondicionado. Entonces, si alguien decide que ser misionero y siente sus entrañas, es una obligación de los que quedamos sostenerlo primero en oración, y ahora vamos a hablar de lo económico. No podemos dejarlo que vaya y decir, bueno, ya se fue, está bien. Oremos el día, fíjese que acá dice que impusieron sus manos, no para darle poder, ni mucho menos, porque ya lo tenían, y el poder venía del Señor, no venía de que nosotros impongamos o no la mano, pero impusieron la mano para decirle, estamos con vos. Y los despidieron. Y cuando van caminando es el Espíritu Santo el que los envía a tal lugar y a tal lugar. Pero ellos oraron por ellos. Oraron por ellos. Y entonces llegamos al tercer punto, que es el sostén. Me pidieron que tarde nada más que 2 horas hoy, ¿no? Porque tiene el sostén. El sostén es importantísimo. Quien nos esté representando no tiene que pasar necesidades. Quien nos esté representando, quien nos esté llevando la palabra donde a lo mejor el Señor quería que nosotros estemos, no puede pasar necesidades. 2 cositas les voy a contar sobre esto. Hace poquito tuvimos una reunión, y se lo comentaba a José Luis, nos reunimos la gente, probablemente decimos, ¿cuánto vamos a cobrar por la cena? Hoy José Luis dijo que sale un montón. Y dijimos, si nosotros estamos misionando, nosotros no podemos cobrar, porque quien va a misionar no cobra. Y entonces dijimos, si vamos a misionar para que muchos profesionales y muchos empresarios puedan escuchar la palabra, nosotros no le podemos cobrar la cena. Le advierto que hay gente que podría comprar, no la cena, que invité yo, que podría comprar el hotel. Porque tiene la plata suficiente como para pagar la cena, para pagar, no te digo, comprar el hotel entero. Pero no queremos que se sientan presionados, no queremos, el sostén tiene que ser así. Nosotros estamos misionando nuestro grupo, lo que dijo hoy José Luis, de profesionales que nos apoyan y empresarios que nos apoyan, tiene que ser lo suficientemente dispuesto a pagar la cena. Los que estuvieron saben que no es una cena común, ¿no es así? Ustedes estuvieron, saben que no es una cena común. Una cena de calidad. Este año va a tener la gente que canta, que bueno, más o menos. Otros años tuvimos otra gente que cantó también, más o menos. Es una cena de calidad, entonces nosotros no podemos cobrar. Pero el grupo que está junto nuestro todo el año estuvo juntando para que esta cena se pague. Y el sostén no es solo decir, bueno, yo ofrendé, ya vi, listo, me quedé. Nada. Este año nos pasó una cosa que es interesante, no sé si mucha gente lo ha sabido.
Un día me manda un mail Alejandro Freire desde Perú, que está, y me dice: Enrique, tenemos un problema serio. Nuestra tarjeta de débito parece que está hackeada y la tuvimos que anular. Por lo tanto, no tenemos forma de retirar dinero para nosotros mantenerlo. Ahora, ¿por qué están en Perú si tienen que estar en África? Porque se fueron a Perú a capacitar en el idioma para después poder ir a África nuevamente y saber los dialectos. O sea que sintieron en su interior que tenían que hacerlo y fueron 1 o 2 años a Perú a capacitarse. Y yo tengo un poder amplio de administración y disposición de los bienes de Alejandro Freire, como tengo poder también de la misión y de otras entidades evangélicas que me han dado poder. Y dije, bueno, la primera reacción fue: ¿por qué me llama a mí Alejandro? Conoce un montón de hermanos, tiene un montón de iglesias y un montón de... ¿por qué me llama a mí? Y el Señor me habló y me dijo: ¿sabes qué te llama vos? Porque vos tenés la obligación de sostenerlo. Entonces, él tiene cuenta en el Banco de Flores. Vieron que venía al mediodía desde el centro hasta Flores, una cosa fácil, uno no tiene casi problema. Llegué al Banco Nación, llegué al Banco Nación con mi podercito así en la mano. Mire, yo soy el letrado, y a mí que me importa, ¿qué pasa alguna vez, no? Bueno. Entonces yo soy el letrado de una persona que está en este momento en Perú, que me dio el poder cuando se iba a ir a África y me lo dio. Me importa menos. Entonces, después de un gran debate de que a esta chica me atendía y no le importaba, se convence que yo soy apoderado. Podía vender su casa, podía hacer lo que quisiera, podía sacar una tarjeta de crédito, pero no podía lograr una tarjeta de débito. Trate de explicárselo a un empleado, sin risas, por favor, Laura. Trate de explicárselo a un empleado que quien puede lo más puede lo menos. No había forma. Me senté ahí un ratito, estuve orando y dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué no? Entonces me dice: la que se me ocurre, dice la chica, después de yo estar orando, es que pasemos esto a legales. Vamos a legales. Fuimos a legales. Bueno, en 20 días le tengo una respuesta. Perdón, la gente allá no come. ¿Y a mí qué me importa? Claro, pues ¿sabe cuál era el sentido del Señor? Nosotros como promesa habíamos decidido que los íbamos a subvencionar todo el año. El Señor me dijo: hay que ponerla toda junta y de alguna forma mandársela. Vos podés discutir legalmente el tiempo que quieras, pero hoy hay que mandarle a los Freire la plata de todo el año, que lo que va a poner prometa todo el año. Nosotros prometas subvencionan a los Freire todo el año. Juntá, llamá y mañana depositarle el total del año en dólares. Después seguí discutiendo legalmente. Después de un tiempo me dieron la tarjeta de débito y yo no sabía que si uno no es un banco no puede enviar por correo tarjeta de débito ni de crédito. Entonces seguía los Freire sin comer y yo estaba acá con los problemas legales. Entonces uno puede discutir, pero si uno se comprometió a sostenerlo, yo puedo discutir. Bueno, y yo me estaba por ir de viaje. Ustedes saben que nos fuimos casi todo septiembre de viaje. Esto empezó, este chiste que estoy contando empezó en el mes de mayo, estamos llegando a septiembre y ellos seguían sin la tarjeta. Hasta que logramos que la tarjeta se la entregara personalmente un pastor que fue a visitarlos, que es de la iglesia de Flores. Pero nosotros tenemos la obligación de sostenerlo. ¿Qué importa si jurídicamente, formalmente, o por estas cosas que suceden solo en la Argentina, una empleada no entiende que quien puede lo más puede lo menos y que yo podía hacer cualquier cosa y que yo le tenía que dar la tarjeta? La obligación era con el Señor, inclusive ni con los Freire. El sostenimiento, no nos habíamos comprometido con la empleada del Banco Nación, nos habíamos comprometido con el Señor y con los Freire. Hay que ponerla.
No sé si alguna vez el Señor le habló así en el término que mis hijas se enojan cuando hablo como Parque Patricio. Cuando el Señor dice, Enriquito, poné donde estaba la gansa. Acabémosla. ¿Qué voy a seguir orando que la chica entienda? Y los frailes que mientras tanto oran esperando que tienen que comer. La responsabilidad de los que nos comprometimos con el Señor a sostenerlo. Voy terminando. Juro. Quiero que muchas veces el Señor nos habla y muchas veces el Señor nos dice en su palabra, id y hacer discípulos. No todos estamos dispuestos a ir, aunque eso, fíjense que este mandato es imperativo. No nos dice los que quieran vayan y hagan discípulos. Ir y hacer discípulos. Algunos tenemos la dicha, la ventaja, la comodidad que el Señor nos dio de ir a ser discípulos por acá. A otro Señor le puso la carga de hacer discípulos en otros lugares. Lugares a los cuales ninguno de nosotros vivíamos. Pero el que va es el embajador. El que va es nuestro representante. El que va por mí. Va por José Luis. Entonces nosotros tenemos la obligación de sostenerlo. Y de sostenerlo de dos formas. De sostenerlo en forma de oración todos los días y de sostenerlo en la parte económica. Y a veces la parte económica es tan importante, pero mandarle un mensaje a la familia y decirle, che, estamos con vos. Alejandro me manda una vez por mes el resumen de lo que están haciendo. ¿No? También te mando. Una vez por mes me manda el resumen de lo que están haciendo. Quiero estar preparado. Quiero saber que las misiones son difíciles. Hablaba con Kevin ayer tomando un café y le decía lo difícil que es, ¿no? Orar. Lo difícil que es ser misionero. Lo difícil que es orar para que el Señor te indique. Lo difícil que es estar preparado para eso. Pero no le dejemos toda la carga a aquel que se va. Nosotros tenemos igual, idéntica carga. Esto es una balanza. Él va, nosotros estamos acá. El nivel de la balanza lo pone la oración. Vamos a orar, Señor. Señor Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra y te pido que en cada uno de nuestros corazones tú nos pongas esa carga de estar atentos, de estar preocupados por aquellos que van a salir a llevar tu palabra. Señor, y si hoy alguno de los jóvenes, alguien acá en esta mañana siente ese fuego interno que le dice que tienen que salir de la iglesia, que tienen que ir a predicar, que tienen que llevar tu palabra, aunque sea a su escuela, a su lugar de trabajo, que tú lo prepares, Señor, que les des la fuerza, que lo estés sosteniendo, que le des la capacidad, la sabiduría que viene desde lo alto, para que juntos, Señor, juntos, podamos ser los responsables de que tu palabra se extienda. Señor, Pablo era un hombre que lo tenía todo, pero decidió dejarlo todo para transmitir tu palabra. Y así que cada uno de nosotros sintamos, Señor, cuál es la responsabilidad que nos has dado, en distintos niveles, en distintos grados, de distintos lados de esta balanza, para que podamos, Señor, ser partícipes de que tu palabra se extienda. Señor, toca los corazones, toca nuestro ser. Yo te pido que toques inclusive nuestro bolsillo. Y si tenemos que cambiar la ofrenda que hemos dado, que nos pongas esa carga a cada uno de nosotros. Señor, todo lo que tenemos te pertenece. Nosotros somos solo administradores. Así que queremos ser fieles administradores y estar preparados para sostener a aquel que se quiera preparar y que quiera ir a llevar tu palabra fuera de los ámbitos de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.